Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos el día de hoy con un invitado de superlujo al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar con nosotros. Está con nosotros uno de los narradores más representativos, más icónicos del fútbol mexicano y me refiero nada más y nada menos que a Raúl Sarmiento, al cual le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, qué gusto. Gracias por tomarse ustedes también un tiempo para platicar con un servidor y la verdad muy agradecido que se acuerden. Aquí estamos y a sus órdenes, un verdadero placer. Muchísimas gracias, Raúl. Saludo también con mucho gusto al buen Iván Ruiz. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juanito Fer? Y por supuesto a Raúl, que yo tengo que admitir, creo que todos durante más de 10, 15 años que estuve acompañando a mi hermano en el coche a las 7 de la noche, era básico poner 20.9 y escuchar a Raúl y los comentarios que tenía con Toño, porque para mí era básico. Yo creo que es algo que donde yo podía saber toda la información deportiva y todos los comentarios en el momento y la verdad, por eso pienso que Raúl es como parte hasta de mi familia cada vez que yo escucho y quiero aprender de deportes. Muchas gracias, Iván. Qué bueno que escuches Espacio Deportivo. Vuélvelo a escuchar, ahí seguimos con el mismo entusiasmo de hace 10 años con Toño. Está Anselmo con nosotros, Anselmo Alonso, así que gracias. Y sí, es una parte de mi vida importantísima, imagínate, desde 1988, sí, no, 98, desde el 98. Estamos en ese programa con Toño, así que sí, para mí es importantísimo. Es una parte que es como de mi sangre, ese programa Espacio Deportivo. Claro que sí. Y saludo también con mucho gusto a Fernando Rodríguez. Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Por supuesto, saludar al buen Iván y agradecerle a Raúl que se tomara este tiempo, pues para poder platicar de nosotros, de lo que más nos gusta, por supuesto, y bueno, al final de cuentas, tantas, pues, narraciones, ¿no? Memorables que tiene Raúl, sin duda alguna, para todos los que hemos crecido, ¿no? Viendo fútbol. Te agradezco. Sí, me ha tocado una parte importante de la historia de las transmisiones y afortunadamente creo eh, que salimos bien librados, ¿no? Hoy viviendo otra etapa de la comunicación, hoy viviendo otra etapa de mi vida, pero sí con grandes recuerdos y qué bueno que los pude acompañar, ustedes mucho más jóvenes y que tengan ese recuerdo. La verdad te lo súper agradezco, tus palabras son para mí muy gratificantes. Claro que sí. Y bueno, Raúl, pues vamos a comenzar. Me gustaría justamente dar inicio a esta charla preguntándote cómo se da justamente el ingreso de Raúl Sarmiento a los medios, si ya lo tenías contemplado, si fue algo que surgió de pronto o cómo se da justamente tu ingreso a los medios de comunicación, Raúl. Mira, yo intenté ser futbolista profesional, era un sueño mío enorme, grandísimo. Mi papá había jugado hasta cierto nivel, imagínense, en los años 40, 50 principios. Entonces, en la familia el fútbol era parte primordial. Yo intenté jugar hasta donde me dio, entrené en equipos de segunda división, como en Ciudad Sagún, que ya está desaparecido. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a Veracruz, estuve ahí entrenando un buen tiempo, como me habían llevado para la temporada 1978. Sin embargo, al momento de cerrar los registros, me prestaban ellos al Morelia y llegaban de último momento algunos jugadores veteranos a los Tiburones, como Guarací Barbosa, Marcos Menéndez y el Tubito Rodríguez, el papá de los gemelos Johan y compañía, ¿no? Entonces, a mí no me gustó eso, yo quería jugar en primera división, seguramente no tenía las cualidades y las condiciones y lo debo de aceptar. Yo no te voy a decir que me lastimé la rodilla o que... No. Yo creo que algo pasó. A mí en ese momento se me metió los Sarmiento y dije, no.
me regreso, termino de estudiar, y un grupo de amigos, futbolistas, como Manolo Aguirre de Zacatepec, que era mi compañero desde la secundaria, Horacio Sánchez, el hermano de Hugo, que estaba casado con la hermana de Manolo, me ayudaron muchísimo y me inspiraron a que yo no me alejara del fútbol y que estudiara periodismo deportivo. Entonces, como no había tal carrera, ingresé a la Carlos Septién y ahí hice un curso que se llamaba para reportero y fotógrafo, ¿no? Entonces lo tomé, empecé a tomarlo y llegó la oportunidad de ingresar a los medios, primero al periódico y después a la televisión, ¿no? Y al radio. La verdad que yo no tenía contemplado los medios, yo lo que quería era estar cerca del fútbol, cerca de mi pasión, cerca de lo que yo considero mi vida, que es el fútbol. Y gracias a Dios se me cruzó por el camino la comunicación y ha sido un viaje maravilloso a través de los años que me ha permitido, uno, estar en el fútbol, dos, conocer un mundo tan maravilloso como es los medios de comunicación, y tres, realizarme como profesional, ¿no? Porque la verdad que tengo muchas experiencias y muchas satisfacciones en el medio. De acuerdo, Iván. Aquí estoy. Yo, Raúl, sobre todo recuerdo mucho, de nuevo, era un niño cuando pasó Francia 98, pero recuerdo muy bien todas esas transmisiones del Mundial, sobre todo pensando que obviamente el Perro y obviamente Raúl Orbañanos tenían prácticamente pues, los partidos de la selección junto con Hugo y Ángel Fernández, pero también recuerdo que todos esos mundiales se pasaban completos y en televisión abierta, y ahí pude escuchar a muchos de estos narradores que llenaron mi infancia, y yo me acuerdo de Raúl en varios de esos partidos importantes. ¿Cuáles fueron tus experiencias en estos mundiales que pudiste cubrir con Televisa? ¿Cuál crees que haya sido el partido más emotivo que pudiste narrar? Mira, yo tuve la suerte que el periódico El Heraldo de México me abrió sus puertas y al Mundial de España 82 tuve la oportunidad de ir como reportero de periódico. Fue una gran experiencia, es uno de los mundiales que más recuerdo por ser el primero, y era yo muy chavo y estaba yo en una Copa del Mundo y para mí eso era maravilloso, ¿no? Y darme cuenta que podía yo seguir creciendo. A partir del 86 ya empecé a vivir con Televisa los mundiales como reportero y como comentarista de radio, el de 86. Y luego ya empecé a vivirlo más en la televisión. El Italia 90 fue un mundial muy importante para mí porque aparte de hacer transmisiones de radio, empecé a hacer algunas transmisiones de televisión y tuve la fortuna de que me pusieran como comentarista en el previo, medio tiempo y final del partido de la gran final entre Alemania y Argentina. En el previo del partido compartí micrófonos con don Carlos Miló, que en paz descanse, tipazo, y con Verónica Castro. Dirán ustedes qué hacía Verónica Castro en la presentación del Mundial de Italia. Bueno, y la Vero, que siempre voy a recordar con un gran afecto, era la superídolo del momento, pero no nada más en México. En Italia era una cosa impresionante por sus novelas y era de veras increíble el cariño que le tenía a la gente, y yo decía lo que puede ser México y no nos damos cuenta en el país, ¿no? Entonces también fue, imagínate comentar el medio tiempo y el final del partido cuando Carlos Milok fue extraordinario. Y luego empecé a narrar y el Mundial de Italia de Estados Unidos 94 representa uno de los más importantes en mi carrera porque logro narrar a la selección mexicana y logro narrar un gol de México en aquel partido de México contra Irlanda. El primer gol de Luis García me toca narrarlo y yo creo que es uno de los momentos cumbres de mi carrera, estar fuera de mi país, narrando a México. Ese partido
lo compartí con Enrique Bermúdez, después compartí con él también el partido de México contra Italia, que empatamos, y digo que empatamos porque es por México, no porque yo lo haya jugado, pero y ya Francia, en el de Estados Unidos debo de aceptar que Raúl Orbañano se quedó en México para hacer el programa y nos dividieron en equipos, ¿no? Entonces yo con Enrique, pues también el gran compañero, me tocó eso. Pero en Francia ya Raúl se incorporó, se planeó de otra manera el Mundial y a mí me tocó, y estoy muy contento con eso, hacer muchas transmisiones a la par de lo que eran los partidos de México. Partidos muy importantes, entonces Francia, Inglaterra, Argentina, partidos históricos que hay en el Mundial, ese Argentina-Inglaterra, en fin, que me tocó narrar, fue realmente muy padre. Y así fui avanzando de una manera interesante, importante, narrando partidos a lo largo de las Copas del Mundo hasta Brasil, también transmitiendo en radio. Por ejemplo, en Japón narré la final al lado de Javier Alarcón, pero en radio. Enrique y Raúl la narraron en televisión. Y luego en Rusia, Televisa hizo una serie de transmisiones y me tocó narrar la final en una transmisión que se hizo para la final al lado de la que hicieron también para Canal 2, en fin, se hicieron ahí varias cosas. Me tocó la final de Rusia y ya el Mundial de Qatar fui en esta nueva etapa que ustedes viven también a través de Socio TV, una compañía mexicana en Estados Unidos que hace podcast, que hace programas y ahí me tocó compartir con Braulio Luna una experiencia maravillosa porque nos tocó seguir a México y vivirlo ya sin narrarlo como sí, obviamente periodista, pero desde otro punto de vista, actual, de transmitir terminando el partido, los comentarios, compartirlos con Braulio, que aparte de amigo es un tipo que conoce muchísimo el fútbol. En fin, he tenido esa suerte y espero a ver en el 86 qué me depara la suerte y si Dios me lo permite vivirlo. Perdón por el que me alargué, pero esa es más o menos la manera en que he ido viviendo los mundiales. Claro. Fernando Rodríguez. Raúl, y en este aspecto, para ti, o sea, ¿tú qué consideraste que fue lo más difícil que te tocó, pues, adaptarte o empezar a hacer? Porque, pues, al final de cuentas pasas de, digamos, ya dejar el fútbol de una manera, pues, ya como carrera, a los medios de comunicación, a hablar, ¿no?, de deportes. O sea, para ti, ¿qué sientes que fue lo que más te costó trabajo? ¿O sí fue como muy tranquilo, muy amigable incursionar? Mira, eso nunca me lo habían preguntado, te lo agradezco. Fíjate que tengo que aceptar que las bases que tuve en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García me ayudaron muchísimo. Ya no fue tan fuerte el golpe. Había yo estudiado algo, así que entendía más o menos cómo venían las cosas. La realidad es quizás el golpe más fuerte, ¿no? Porque pues una cosa es la teoría y otra cosa es la acción plena, ¿no? El enfrentarme a la realidad ya, ¿no? Quizás, por ejemplo, uno de los momentos que más nervioso me puse, porque cuando me empezaron en Televisa a mandar a transmitir partidos de radio, de alguna manera, y le agradezco mucho a Teodoro Cano y a la gente que entonces manejaba todo aquello, que me dijeran, tú tranquilo, porque el narrador te va a ir preguntando cosas como si que te estuvieran entrevistando. Porque yo decía, ¿cómo voy a comentar yo? ¿Qué voy a hacer? O sea, las notas, como reportero, eso ya tengo una base y venía del periódico y había aprendido en la escuela. Pero ya en una transmisión, sin embargo, se me hizo muy fácil ir contestando preguntas.
El problema vino cuando una tarde, un sábado, lo recuerdo bien, yo era comentarista de cancha, no había problema, lo tenía más o menos ya bien trabajado. No había, Enrique Bermúdez tuvo problemas para salir de Guadalajara porque su avión se retrasó o algo pasó, creo que una lluvia, no sé, pero él no pudo llegar al partido. Entonces el productor y director de cámaras decidieron que fuera yo el que narrara. Y entonces me dijeron, oye, súbete al palco, vas a narrar el primer tiempo. ¿Y cómo que voy a narrar yo? No, yo no sé narrar, yo les dije, yo nunca he narrado, ni en radio, ni en la sala de mi casa, no, yo nunca he narrado, a mí déjenme aquí, yo aquí le entiendo bien. No. Dice los jefes que tú. Y ahí voy para el palco y entonces sí, ahí sí fue, yo creo el día que más nervioso me puse porque no sabía exactamente qué. Mi compañero Juan Dosal me dijo, tú tranquilo, di lo que estás viendo y trata de platicarlo a tu manera. Y fue lo que traté de hacer. Según yo salió horrible, era un partido de Cruz Azul León creo que era. Y narré el primer tiempo y según yo horrible, y luego ya en la semana pedí la cinta y la oí ahí en Televisa y decía, qué fea voz tengo, les confieso que a mí no me gusta mi voz, y al lado de gente que para mí tiene una voz maravillosa, Enrique, Raúl, mucha gente que atrás, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo decía, no, narré muy feo y me mandaron llamar los jefes y me dijeron, oye, muy bien, vas a empezar a narrar en radio para que tomes más pista, para que te vayas habituando, pero nos gustó y de vez en cuando vas a narrar un partido en televisión, vas a seguir en los partidos importantes en cancha, pero ya, entonces no sé si se acuerdan que hace muchos años había partidos jueves, viernes, sábado, domingo, entonces los partidos entre semana los narraba yo en radio y los de fin de semana iba a la cancha en televisión. Pero sí, esa tarde de Cruz Azul León sí fue, yo creo que la más difícil de mi carrera. Sí, fue realmente complicado. Oye, Raúl, de igual manera, ya que estás en este camino de la narración, nos dejas una frase icónica que es la de la pelota está en el fondo, ¿no? O sea, y es algo que a mí particularmente se me ha quedado mucho porque justamente lo lógico, lo tradicional de casi todos los narradores es, cuando cae la anotación, gritar gol. Y tú usas esta frase que de igual manera creo que te distingue de los demás narradores. ¿Cómo te surgió justamente la idea de esa frase? Y evidentemente, ¿cómo crees que ha trascendido? Mira, es una historia un poquito extraña porque yo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en todas mis narraciones no tengo una manera de entrar. Hoy, desde que el primero que hizo esto fue Ángel Fernández, luego Enrique Bermúdez. A todos los que quieren llaman el fútbol, el juego del hombre, todo esto. Y hoy en día todos los narradores inician sus transmisiones con una frase para que se distingan y que todos tienen una manera de iniciar, y está bien. Pero yo le decía a Enrique en aquel entonces que a mí eso no me gustaba, que a mí hacer frases no me gustaba. Y Enrique decía, no, Raúl, tienes que muchas comidas, muchas cenas, lo discutíamos, lo platicábamos, porque él me decía, tienes que buscar la manera de que la gente te recuerde con alguna frase, y ya ven que Enrique tiene muchísimas. Entonces yo le decía, yo no puedo, porque estaría automatizándome, yo tengo que narrar lo que veo, lo que siento, poner la pasión en lo que veo. Y como les dije antes, a mí no me gustaba mi voz y no me gusta. Y entonces la manera en que yo gritaba gol, luego tenía yo la facilidad por trabajar en Televisa, en la oficina también, de ir y bajar a videotape y ver las cintas de los partidos y oírme para corregirme.
pero yo decía, qué feo, digo gol, no, yo no alcanzo el gol tan largo, no. Bueno, me quisieron enseñar a respirar con el diafragma, o sea, técnicas que utilizan los cantantes, y yo salí muy torpe para eso porque no me daba, no me daba. Y era una molestia, y por ejemplo, practiqué alguna vez decir como en Argentina, gol, 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 y dije, no, además estoy copiando, no soy yo, no. Pero bueno, a la par, eh, tengo un hijo, bueno, tengo tres, pero uno es varón y se llama Oscar, y en aquellos entonces pues tenía 6, 7 años y se le había metido la idea de ser portero porque jugaba en la escuelita y yo le presenté a Jorge Campos, gran amigo Jorge, y le regaló 2 uniformes de esos multicolores para niño, y Oscar era feliz llegar de la escuela y ponerse el suéter, si no es que el short y todo, y jugábamos en la casa de ustedes cuando se podía, empujábamos la mesa del comedor contra la pared y la mesa era el travesaño y 2 sillas los postes. Y el chico, pues ahí se paraba y jugábamos con, yo no digo el balón, sino la pelota, porque yo jugaba con un niño con su pelota. Pero imagínate jugar con un balón en una casa, pues te corren, ¿verdad? Entonces, pues yo jugaba con la pelota, y cuando la pelota le metía gol, se iba al fondo. O sea, tenía que meterse gateando a la mesa, sacarla. Entonces, así era, la pelota está en el fondo, córrele. Otra vez, la pelota está en el fondo. Y yo pues, así lo decía con él. Y él cuando me decía, ahora te toca a ti de portero. Y entonces ya se sentía un jugador del América, iba por la playera y se la ponía. Y si me metía gol, decía, ándale, la pelota está en el fondo, ve por la pelota al fondo, ya está en el fondo y tal, y así jugábamos. Un día, no me pregunten en qué partido, porque por más que he tratado y he buscado de saber cuál fue, narrando se me salió decir la pelota está en el fondo. Y ya cuando la dije, chin, ya metí la pata aquí. Entonces ya empecé a gritar gol como loco y listo. Terminó el primer tiempo y Raúl Orbañanos fue el que, y lo debo de aceptar, y me da mucho gusto y se lo agradeceré siempre a Raúl, que me preguntó, ¿qué dijiste? ¿Cuándo? Cuando metieron el gol. Y le dije, no, se me salió lo de mi hijo, la pelota está en el fondo cuando juego con él. Dice, pues yo que tú lo repetía porque sonó bien padre. Y luego hubo más gente que me dijo, oye, estuvo padre eso. Y alguna vez dije, bueno, pues a ver, lo voy a volver a decir. Y dije, pues suena chistoso. Y tal, y así lo decía. Hubo un momento en que fui a visitar a mis padres a su casa, a la colonia Roma, y en aquel entonces podía jugar en la calle o en las banquetas y había niños jugando. Un niño metió un gol y salió corriendo gritando, la pelota está en el fondo. Y ahí fue cuando dije, esto es, sí les gusta, pero sobre todo les gusta a los niños. Y ya lo seguí diciendo. Hay gente que a la fecha me reclama, y más ahora en las redes y toda esta comunicación que hay, que estoy loco, que le quito la esencia al fútbol porque todos debemos gritar gol, porque es un gol. O en su momento el Piojo Herrera, un día platicando con él, me dijo, ya, quita eso de la pelota en el fondo, di gol. Y el otro fue el Cuchillo Herrera. Curioso que los dos se apellidan Herrera, pero los dos fueron los únicos 2 jugadores en su momento que me dijeron, oye, no, grita gol. Y yo les decía, grito gol, pero después de decir mi frase, porque realmente sí noté que se le quedó a la gente, y ahí le tengo que dar la razón a Enrique. Tenía razón, es una forma de quedarte en la gente. Y salió sin buscarlo. Igual que también la otra frase que más o menos se ha quedado un poco, es la de la intimidad del fútbol. Y algún día dije, el gol lo platicamos todos y le gustó mucho a Enrique, le dije, dilo tú. ¿Por qué? Pues porque yo le decía, tú sí haces las frases,
pero yo decía, el gol lo platicamos todo, porque me acordaba que cuando estás en tu casa, en una sala, cae un gol y lo platican todos los que están viendo el fútbol. Entonces así se me ocurrió, y la intimidad era porque era una toma que nos mandaba Gregorio Mendoza, el comandante en jefe, nuestro director, que iba muy cerrado a ver la lesión o a ver el detalle fino ahí pegadito, que si la pelota estaba bien en el tiro de esquina o no. Entonces yo decía, vamos a la intimidad, vamos a ver qué está pasando ahí con el lesionado. Y entonces son las frases, pero te digo, el gol lo platicamos todos, le dije a Enrique, no, tú dilo, porque, y le quedó de maravilla, y lo sigue diciendo, y le queda de maravilla, y yo siento que a mí no me quedaba, entonces me quedé nada más con la pelota está en el fondo, nada más. De acuerdo. Iván. Igual, yo creo que una de los momentos de la carrera de Raúl más icónicos, yo creo que fue la etapa entre el 93 y 95, pero sobre todo aquella Copa América, la primera Copa América de México. Y yo creo que tengo muy grabado el gol de saque contra Perú. O sea, sobre todo mucho porque además de que fue un golazo, se escuchaban los gritos de los compañeros que sí gritaron gol cuando lo metieron. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a esa Copa América, esa primera Copa América para México? Fue maravilloso. Yo empezaba a narrar y fue la primera vez que acompañé a la selección mexicana como narrador. Había ido como reportero, había transmitido en radio, en comentarista, pero Jorge Berry, que estaba al frente de deportes en ese momento de Televisa, dijo, son dos equipos, uno es Roberto Hernández Jr. y Enrique Bermúdez, y el otro son los Raúles, Orbañanos y Sarmiento. Un comentarista Estrellas y otro comentarista es Dosal. Va, y pues primera Copa América, había habido cambios muy importantes en la empresa, ha habido cambios muy importantes en el fútbol, había regresado Televisa al fútbol y teníamos la Copa América, entonces sí fue un momento extraordinario. Y ese gol de Luis es yo creo que ese gol de Sague de Luis Roberto es de los momentos más emocionantes que he vivido en mi vida. Sí, sí tienes razón, por la jugada, por la manera en que se fueron dando las cosas. Sí, Raúl también grita Lalo Treyes, grita la gente que estaba de producción. Era un palquito muy chiquito allá en Perú y imagínate, fue... Con Sague a mí me une a la fecha una amistad muy grande, porque su papá fue uno de mis primeros ídolos y tuve la oportunidad de conocerlo siendo yo niño, allá por el año 65, que fue el primer título del América, y mi padre era amigo de uno de los porteros, Manuel Camacho, y nos llevaba a verlos entrenar. Entonces, a mí me llegaron a sacar una foto con Sagui, yo lo veía enorme. Yo tenía 7, 8 años y Sague era una cosa impresionante, o sea, para mí, ¿no? Y lo veía en la tele que se levantaba y pegaba unos cabezazos, ¿verdad? Pasa el tiempo, llega su hijo, lo conozco, le platico a Sague, a papá, las experiencias, los recuerdos, y nos empezamos que nos veíamos en los campos de entrenamiento o en los partidos, nos saludábamos, nos abrazábamos, y luego una de mis hijas decía que su ídolo era Saguito, y compró un muñequito de los que vendían con uniforme, y le puso Saguito. Entonces le platiqué yo a Luis esa historia, y bueno, les digo que la playera cuando se retiró Sague en un partido contra el Barcelona, no sé si se acuerdan, después me dio una playera para mi hija, recordando eso. Entonces, imagínate que en ese 93, Sague, pues ya con la relación que teníamos, con la amistad que teníamos, mete ese gol. Era mi primer partido con la selección que hacía gol. Habíamos narrado el México-Venezuela que queda 0-0, que es donde califica México, si se acuerdan. Y entonces ya le toca a la siguiente ronda
nos toca el primer partido, porque los 2 primeros partidos los narraron Enrique y Roberto, y el tercer partido del grupo ya nos tocó a mí y a Raúl. Entonces, los cuartos de final nos tocan a mí y a Raúl, y es ese partido contra Perú. Y me toca el primer tiempo, o sea, no, hombre, una maravilla. Te agradezco mucho el recuerdo. Siempre, siempre, ese partido está ahí. Y creo que no grito, la pelota está en el fondo porque todavía no lo hacía. No. Y recuerdo muy bien también que esa parte importantísima, sobre todo porque era una generación grande, o sea, era Hugo Sánchez, Luis Roberto, no había ido Luis García a ese punto, pero estaba David No, sí Patiño. fue. ¿Fue Luis García? No me Sí, acuerdo. pero fue cuando se enojó con Miguel porque no lo ponía y ponía a Hugo. Los rollos que siempre tenemos bueno, que siempre hay en los equipos. Sí, fue. Y luego ya en el Mundial jugó Luis y no jugó Hugo prácticamente. Sí, justo es ese momento histórico. También. Gran equipo, ¿eh? Para mí, quizás con el del 98, las mejores selecciones de todos los tiempos. Sí. Fer. Y bueno, Raúl, ya pasando a justo esta parte que comentas de pues tu relación con Sague, tu americanismo, ¿no? Pues fiel, reconocido seguidor de las Águilas del la América. Para ti, ¿qué ha sido, primero, cómo es que le empiezas a ir al equipo y cómo ha sido todo este trayecto para ti, ¿no? Porque al final de cuentas, pues has vivido en paralelo prácticamente pues todo lo que ha sido América todos estos años. Sí, mira, mi papá era muy americanista y tiene la fortuna de conocer a Manuel Camacho y era amigo de Manuel Camacho, un portero de los años 60 del América. Y pues por esa amistad teníamos la oportunidad de que cuando mi papá no trabajaba en el banco o tenía vacaciones, podíamos irlos a ver entrenar. Era una época muy distinta a la actual, entonces no estaban los campos de Cuapa. El América entrenaba en la esquina donde vendían automóviles. Ahora está el paso ahí de División del Norte, Tlalpan, todo esto. Ahí había donde vendían coches. Bueno, antes de ser, eran unos campos bardeados con algunos árboles. O sea, te estoy hablando de los años 60, y había 2 canchas de fútbol, no totalmente empastadas, tenían buenos pedazos de tierra, y ahí entrenaba el América, y tenía unos bañitos donde los jugadores se cambiaban y tal. No era la época como actual, había veces en que entrenaban con playeras blancas, shorts ya viejos, o sea, pero bueno, esos son recuerdos que uno se va quedando y dice, hoy el futbolista tiene la verdad todo. Y pues íbamos, y imagínate a mi edad, 7, 8 años, conocer a Sague, a Javier Fragoso, que fue mi primer ídolo mexicano, conocer al Coco Gómez, y después verlo meter un gol olímpico en una final. El primer título profesional de la América es en el 65-66. Entonces, esa etapa del campeonato, de ese primer campeonato de liga profesional, porque no sé por qué no les cuentan los otros, pero en fin, vamos a dejarlo así, esa ya es otra polémica. Pues tuve la oportunidad de conocerlos, de ir a verlos jugar al estadio, de verlos entrenar. Cuando conocí a Babá, yo de verdad decía, no es posible, estoy conociendo un campeón del mundo. Mi papá era muy futbolero y me platicó, este señor ya ganó 2 Copas del Mundo, y venía el Mundial de Inglaterra 66 y estaba en México ese señor. Yo decía, no, este señor jugó con Pelé. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Y el portero un argentino, Ataúlfo Sánchez, otro grandote, con sus primeros guantes. Había muchos porteros que no utilizaban guantes, se utilizaban las rodilleras, era otro mundo. Y un niño, pues ahí en los campos y viéndolos, pues realmente me hice americanista, y tuve la suerte de ver títulos a partir de 1965, todo lo que ha ganado el América lo vi. Me faltó ver algunos títulos de Copa, que no lo recuerdo, la verdad,
pero a partir del 65 tengo la suerte de haberlos vivido todos. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Pues, o sea, o era americanista o era americanista. O sea, en casa no había chance de dudarle. Además, con todas esas alegrías de niño, yo y mi hermano juntos, pues decía yo, pues, a la América, y pues le voy a la América. Mucha gente, cuando empecé a narrar, te soy sincero, me decían que le iba a Guadalajara cuando estaba allá en Jalisco. Otros me decían que le iba al Monterrey o a los Tigres. Luego me dijeron que le iba a Cruz Azul, porque me tocaba narrar los sábados a Cruz Azul. Y así, hasta que decidieron en Televisa que dijéramos a qué equipo le íbamos, fue cuando, pues bueno, quedó claro que Alarcón le iba a Cruz Azul, que Raúl Orbañanos le iba al Atlante, que Bermúdez le iba al Atlas, y Sarmiento, pues Sarmiento le iba al América. Sí, claro, claro. Oye, Raúl, justamente, pues me gustaría preguntarte qué opinas de la actualidad, de lo que son los medios, porque bien lo mencionas ahorita, ¿no? Pareciera que antes como que no era tan común que los narradores, que los comentaristas, dijeran a qué equipo le iban, ¿no? Como que se procuraba guardar más o menos el secreto para, en teoría, que fueran objetivos y demás. Y hoy pareciera todo lo contrario, ¿no, Raúl? Hoy que cada reportero, cada persona que tiene un micrófono casi casi se envuelve en la bandera de los colores de su equipo y hay personajes, y hay report fans, o sea, ¿te agrada esta nueva tendencia que se está dando, Raúl? Ay, me gustaría decirte que sí, pero no. ¿Por qué? Pues porque en algún momento yo hice el programa de Zona Águila y pues eso se me toma como que de este tipo de gente, ¿no? Que toma un equipo para morir. Y yo creo que, pues sí, ese programa era destinado para los americanistas. Entonces sí hablábamos del América y decíamos lo del América. Pero a mí sí me gustaba más cuando no era tan claro, ¿no? Yo creo que todo esto tiene sus orígenes porque José Ramón Fernández se declara totalmente Puma, contrario al América, y entonces en Televisa dice, no, tenemos que mostrar, y yo realmente era el único que le iba al América. Entonces, pues ya empezó a nivelarse la cosa con esa decisión, y hoy veo que sí, hay que demostrar a qué equipo se le va y defenderlo. Y a mí me parece que ahí a veces nos falta objetividad. A mí, por ejemplo, ahora en High Sport o en el programa de radio o donde tengo oportunidad, como ahora con ustedes, me gusta hablar de la América, pero también señalar lo que está mal y no envolverme en la bandera y decir que todo está bien. ¿No? Por supuesto que no está, hay cosas que no están bien. Que a los americanistas nos ha tocado vivir etapas muy buenas y es el equipo que más gana, bueno, pues eso te ayuda a hablar más bien que mal, pero también han tenido momentos difíciles o cosas difíciles y hay que enfrentarlas, creo yo, con objetividad, ¿no? Sin envolverte en la bandera ni sacar la matraca y todo está bien. Por eso te digo, me gustaría decirte que sí me gusta, pero no me gusta. De acuerdo. Oye, Raúl, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie Venga. de nombres de algunos compañeros de profesión y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Con muchísimo gusto, tú arráncate, venga. Venga, pues vamos a comenzar con Raúl Orbañanos. Un gran compañero y una guía en muchas cosas. Enrique Bermúdez. Eh, un ser humano inmenso y gran amigo. Javier Alarcón. Un compañero con el cual viví cosas maravillosas y con el que conocí también cosas que no fueron tan buenas. Raúl Pérez. Mi tocallito, un gran narrador y también un gran ser humano. José Ramón Fernández.
un líder en el periodismo que hay que reconocerle su sabiduría para manejar la comunicación. Cristian Martinoli. Un gran narrador. Andrés Vaca. Un muchacho con mucho futuro que le están abriendo la gran oportunidad y ojalá la aproveche. Y por último, Maco González. Yo creo que entre las mujeres, la que mejor narra y es una buena persona, sin lugar a dudas. Por último, Raúl, ¿qué consejo le darías a todos los que se quieren dedicar a esto, Raúl, ya sea al periodismo, a la narración, con base en tu experiencia? Que se preparen, que lean mucho, el transmitir, el narrar no nada más es tener conocimientos de fútbol, sino tener la posibilidad de una cultura, de un léxico muy amplio para que sus transmisiones, para la manera de comunicar abarque mucho. El fútbol, el transmitir cualquier deporte, no solamente es saber del deporte, que es importantísimo, por eso les digo que se preparen, porque así como mencionaste nombres muy importantes que se preparan para el día a día, hay otros que no se preparan y desconocen mucho de la historia de nuestro deporte. Entonces, hay que prepararse en su especialidad y hay que prepararse en cultura general, porque creo que eso los va a ayudar muchísimo para ser más completos. Pues Raúl Sarmiento, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado unos minutos de charla contigo, por haber compartido algunas de tus experiencias, de verdad te lo agradecemos enormemente. No, al contrario. Yo a ustedes les agradezco que se tomen este tiempo y gracias por voltear a verme. Y aquí estoy siempre a sus órdenes y felicitándolos porque han logrado trascender. Escucho algunas cosas de ustedes y felicidades. No bajen la guardia. No se vale echarse para atrás. Muchísimas gracias, Raúl. Iván Ruiz. Ah. Muchísimas gracias, Raúl, igual, Juanito, Fer, pero sobre todo Raúl, que sin duda, obviamente, como parte del antiamericanista, pues yo le voy a Pumas, desgraciadamente, pero al mismo tiempo te das cuenta que gran parte de tu vida escuchas una voz, escuchas a varias voces, sobre todo cuando te enamoras del fútbol y cuando te quieres dedicar al periodismo deportivo, escuchas muchas voces y tienes que empezar a escoger cuáles son las que te pueden definir tu camino. Y yo creo que para muchas personas que estamos dentro del medio, Raúl fue esa voz que realmente hacía esa diferencia sobre los demás. Así que muchísimas gracias, Raúl. No, hombre, te agradezco muchísimo tus palabras, de veras que las tomo de una manera muy enriquecedora. Me ponen hasta chinito porque, pues, cuando uno intenta hacer algo en esta profesión, siempre he intentado ser el mejor en todo lo que hago. Por supuesto que no lo soy. Hay gente que infinitamente superior a mí en los medios y a lo largo de toda la historia, pero siempre pensé tratar de hacerlo bien y que le gustara a la gente, ¿no? Tuve un maestro en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, el maestro Cano, Leopoldo Cano, que decía, y nunca se me va a olvidar, ustedes tienen una responsabilidad enorme con cada uno de las personas. Si es en el periódico, así te lea una persona, tienes que sentir la responsabilidad de escribir para esa persona. Y si es en los medios de visión, de radio, tienes que tener la responsabilidad que así sea una persona que te vea, no fallarle, porque él está dándote tu tiempo, ¿no? Entonces, lo he intentado siempre y lo que tú dices, pues la verdad me cae muy bien, me agrada mucho y me pone contento escucharlo. Fernando Rodríguez. No, pues por supuesto agradecerle a Raúl que se haya tomado el tiempo, ¿no? Para poder platicar con nosotros de su carrera, un poco de lo que más nos gusta y sin duda alguna, pues todo un personaje que al final de cuentas conocemos, ¿no? Y reconocemos en este medio y pues por tantas emociones que al final de cuentas pues nos transmite en los partidos que pues ese de la pelota esté en el fondo sin duda alguna se queda.
Te lo agradezco mucho y pues saben ustedes ya la historia y que pues ojalá esa frase sea importante para recordar a una persona que siempre trató de brindarse en un micrófono. Claro que sí, Raúl. De igual forma, te reiteramos el agradecimiento y muchísimas gracias, que estás muy bien. Yo Te estoy a mandamos un sus fuerte órdenes abrazo. y un abrazo también para ustedes. Cuídense mucho, por favor. Gracias, hasta la próxima.